diputados y diputadas, me toca dar la posición en nombre del Partido de Concertación Nacional. Decirles que este día convocamos a plenaria extraordinaria para salir al encuentro de todos los salvadoreños que han quedado afectados por esta tormenta, que fue una tormenta obviamente inesperada, con la potencia, con la violencia, como de alguna manera se llevó a personas, destruyó viviendas, destruyó infraestructura del país. Revisaba todos los lugares de cómo esta tormenta hizo daños enormes, cantidad de millones que del día 30 al 31 de mayo no los teníamos en nuestra agenda. No estaban en el gasto de este año 2020. No sé cuánto nos va a costar reconstruir lo dañado por la tormenta. La madre naturaleza siempre nos pasa factura. Yo estaba revisando, por ejemplo, viendo las carreteras desbordadas del sentido que desde el río Yopico conduce a Quesaltepeque. Prácticamente es un daño enorme de esa parte de la carretera. El río Bajoyo, Metapán, el desbordamiento de ese río, que hizo daños a todas las familias que viven en los entornos de cantones que obviamente están cerca del río Bajoyo y Metapán. La calle Modelo, todos se dieron cuenta, y creo que es una de las trágicas muertes de un taxista, una pérdida de un ser humano, una familia que está llorando a su familiar. Y así sucesivamente empezamos a ver los daños al Cantón Colima, los daños que provocó la tormenta, todos los sembradíos de las riberas del lago de Suchitlán. Toda la inversión de los agricultores de la zona de las riberas del lago Suchitlán prácticamente perdieron todo. Y así departamento por departamento. Esto creo que nos debe hacer reflexionar de que el país necesita unidad, necesita que trabajemos juntos para reconstruir El Salvador. Pero necesitamos también reconstruir lo que ya ordena el artículo 86 de la Constitución, reconstruir esa colaboración mutua entre órganos. Temprano estuve recibiendo reportajes de los daños en cada una de las partes del país, municipios incomunicados, familias que perdieron su vivienda, se les mojó todo, perdieron su ropa, perdieron sus bienes, perdieron todo, a empezar de cero. Tenemos una pandemia que nos está haciendo un daño colateral de vidas de gente que uno obviamente hace un poquito más de 3 meses nunca pensé o pensábamos que íbamos a perder a amigos y amigas o a familiares cercanos. 3, 4 meses después son parte de las estadísticas de ese letal virus, de familias que no pudieron llorar a su difunto, no pudieron despedir a su difunto, no pudieron hacerle una visita al hospital por las condiciones o el peligro que significa visitar a una persona que está luchando contra la muerte
luchando sobrevivir ante ese virus. Entonces, uno se pregunta, hoy llegó el momento. Desperté pensando en qué íbamos a hacer este día cuando ese aguacero que tuvimos anoche, uno decía, ¿qué tanto está lloviendo? Pareciera que cada casa recibía no una ducha con potencia, era prácticamente una tubería de grandes dimensiones cayendo en los techos. Y esa agua era imposible que no hiciera daño en aquellos lugares a donde hay pendientes, a donde son donde las calles tienen su pendiente. Por supuesto, el agua agarra la velocidad y destruye todo lo que se pone enfrente. Revisamos los 389 millones que venía pidiendo el ministro de Hacienda. Me puse a revisar temprano el decreto 608 y sabía que había algo que nos estaba deteniendo la aprobación de estos 389 millones. Posiblemente una mala interpretación, porque cuando revisábamos el 608, el decreto 608, que es la aprobación de los 2.000 millones de dólares, dice en el artículo 11 que se puede hacer por dos vías, por la vía directa o por la vía indirecta. La vía directa es que vaya directamente a solventar los problemas de la gente y que se puede de alguna manera ingresar ese monto de recursos al presupuesto, al Fondo General del Estado. Y estaba por la vía indirecta, que es a través de los presupuestos extraordinarios. Así lo dice el decreto. Entonces había que comprender bien qué es lo que se había aprobado. Y de hecho esos 389 millones, cuando empiezo a revisar el decreto temprano, a las 6:30 de la mañana, dije, aquí está la solución para salir al encuentro de aquellos alcaldes que con capa encima y con su equipo de protección civil municipal estuvieron a medianoche salvando vidas, protegiendo familias. Y de hecho, el 30%, que significan 116.700.000, van para las municipalidades para que puedan de alguna manera reconstruir el daño causado por la tormenta. Pero también tendrán recursos para poder ayudar al país a detener el avance del virus, el contagio del virus. Al mismo tiempo también el Estado, el gobierno central, necesitaba recursos y había que dárselos. Los ingresos producto del IVA y producto de la renta han bajado estrepitosamente. No se puede sostener el Estado en una economía que prácticamente está muerta. Y de hecho, el decreto 645 llevaba el objeto de buscar tres cosas fundamentales: mantener una cuarentena con cierto nivel de profundidad, aperturar la economía, ayudarle a aquellos empresarios que obviamente casi están perdiendo sus empresas. Me refiero a los microempresarios, a los pequeños y a los medianos. Pero llegamos a la conclusión de que si ese decreto obviamente se vetó, o las cosas obviamente, los motivos, al final obviamente no los comparto, los respeto, pero no los comparto, tuvimos que elaborar un nuevo decreto, pensando en cómo resolver el problema del país. Ahí está el decreto, se va a ir el día de mañana. Esperábamos haberlo enviado ayer, pero se nos dijo que no se podía recibir. Entonces, revisando ese decreto, dijimos, nos vamos a convocar
y le vamos a enviar un mensaje al ciudadano presidente para decirle que estamos reunidos como junta directiva para poderle dar el decreto de emergencia nacional y poder activar a todas las instituciones de gobierno, poder orientar todos los recursos necesarios de esas instituciones de gobierno, que es para lo que sirve un decreto de emergencia. Utilizar los recursos para resolver un problema concreto. Entonces, de estos 389 millones, el gobierno central va a tener el equivalente a 216 millones de dólares. Se mantienen 53 millones para el fondo para el corporate y los 116.700.000 para las municipalidades. Amigos alcaldes y alcaldesas, no están solos. La Asamblea Legislativa, los 84 diputados, les estamos respondiendo. Igual estamos respondiendo al gobierno central para que le pueda hacer frente a la pandemia y también que tenga que hacer los esfuerzos por reconstruir el daño a la red de carreteras del país. Algunos puentes que me imagino van a quedar dañados y hay que hacer una evaluación de daños para ver cómo se reconstruyen esos puentes y no perder las vías de comunicación de forma total. La Asamblea ha sido responsable, ha sobrepasado las expectativas porque es una Asamblea Legislativa dinámica, una Asamblea Legislativa que trabaja día tras día pensando en cómo resolver los problemas del país, en todos los aspectos, en la parte social, en la parte de infraestructura del aparato del Estado. Yo quiero felicitar a los 83 diputados, porque somos un equipo y sabemos que cuando los intereses del país nos unen, no hay quien pare a esta Asamblea Legislativa, porque el pueblo nos ve unidos, trabajando por resolver los problemas. Aquí está representada la democracia pura, la diversidad de los pensamientos políticos. Podemos tener diferencias en la forma de pensar, pero tenemos un solo objetivo: trabajar por el país, trabajar por todo un pueblo. Así que hemos dado nuestro apoyo como Partido de Concertación Nacional. Resolvimos el problema que tenían, o que supuestamente creían que tenía este decreto. Quiero felicitar a cada uno de los miembros de la Comisión de Hacienda y a los diputados y diputadas que estaban también pendientes y que creo que vinieron para poder salir al encuentro de sus conciudadanos, de sus electores, de aquellos amigos que obviamente están pasándola muy mal por los daños colaterales de esta tormenta Amanda. Muchas gracias, pasen muy buenas noches. Tiene la palabra el diputado Mario Martínez.